¿Alguna vez has pensado que tal vez el mundo no está intentando recompensar a los buenos, sino más bien poner a prueba hasta dónde soportan ser usados? Así es. Ser demasiado bueno puede no ser una virtud, sino una debilidad disfrazada. ¿Has notado cómo las personas que siempre dicen que sí a todo, evitan conflictos, están siempre sonrientes y dispuestas a ayudar, suelen ser dejadas de lado, ignoradas o permanentemente excluidas de los espacios donde se juega en serio? Hay una diferencia enorme entre ser bueno y ser tonto, pero la mayoría de las personas simplemente no la ven. ¿Y sabes por qué? Porque desde niños te enseñaron que agradar a todos es el mejor camino. Mentira. Agradar a todos es el camino seguro para desaparecer de la historia. Mientras tú sigues intentando demostrar que eres alguien buena onda, otros a tu alrededor están aprendiendo las maquinaciones del poder, la influencia y la manipulación. No porque sean malos, sino porque entendieron que en el juego de la vida no gana el más amable, sino el más consciente. Maquiavelo, mucho antes de cualquier coach moderno, ya decía: es mejor ser temido que amado si no puedes ser las dos cosas. Suena frío, cruel, ¿verdad? Tal vez. Pero también suena verdadero, ¿no es así? Y lo más irónico es que quienes más se afectan con estas ideas son justamente los esclavos del arquetipo del buenito. Personas que viven reprimiendo sus deseos para mantener una imagen, pero que en el fondo acumulan frustraciones silenciosas como trofeos de moralidad. En este video, te vamos a sacar a la fuerza de esa burbuja de ingenuidad. Vamos a exponer lo que ser demasiado bueno realmente significa para tu reputación, tu poder personal y tus relaciones. Prepárate para mirarte al espejo sin filtros, porque la verdad es esta: el mundo no te va a premiar por ser bueno. Te va a poner a prueba para ver qué tan fuerte, astuto y, sobre todo, estratégicamente humano eres capaz de ser. Basta de romantizar la sumisión disfrazada de amabilidad. Es hora de poner a Maquiavelo sobre la mesa y replantear todo lo que te dijeron sobre lo que significa ser una buena persona. Mucha gente lee a Maquiavelo con ojos moralistas y se asusta. Pero lo que esas personas no entienden, o no tienen el valor de entender, es que Maquiavelo no estaba preocupado por parecer virtuoso. Él estaba interesado en la eficacia, en lo que funciona. Y en tiempos de disputas, traiciones y juegos de poder, la bondad pura y ciega no solo es inútil, es letal. Maquiavelo sabía eso. Observó el mundo real, no el ideal. Y lo que vio fue esto: quien cree que basta con ser justo y correcto para prosperar, inevitablemente será aplastado por quienes comprenden la verdadera naturaleza humana. El príncipe maquiavélico, el líder ideal según él, no puede y no debe ser esclavo de la moral convencional. Porque esa moral, muchas veces, es una trampa creada por los poderosos para mantener a los ingenuos bajo control. Ser demasiado bueno te vuelve predecible, permisivo y, sobre todo, manipulable. En un juego donde los actores más peligrosos fingen virtudes mientras mueven hilos desde las sombras, el bueno es el primero en ser usado como peón. Y si aún dudas de esto, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven ayudando a todos, sonriendo para todos, disponibles las 24 horas del día, y aún así son olvidadas, ignoradas, traicionadas y llevadas al agotamiento? Maquiavelo nos da una advertencia brutal. Si no sabes ser duro cuando es necesario, serás destruido por quienes no dudan en hacer lo que se requiere. Esto no significa ser cruel, significa saber medir. El verdadero poder está en la habilidad de elegir el momento preciso para ser generoso y el instante exacto para ser implacable. Es tener el control de tu propia brújula moral y no cederla a los caprichos de otros. El problema de la mayoría es que aprendieron a asociar poder con maldad y bondad, con debilidad. Y eso crea adultos emocionalmente frágiles,
sin preparación para la complejidad de las relaciones humanas. Maquiavelo no pregonaba un mundo sin ética. Él defendía un mundo con conciencia, porque la moral sin conciencia es suicidio estratégico. Ser implacablemente ético con los equivocados es pavimentar el camino hacia tu propia caída. Lo que proponía era una ética del realismo, saber que, en muchos momentos, hacer lo necesario puede ser más honesto que fingir virtudes que no resisten la presión. Esa es la clave que Maquiavelo ofrece a quien no quiere ser víctima de sus propias buenas intenciones. Él no ataca la bondad, desmantela su uso irresponsable. Muestra que, en el campo del poder, los buenos deben ser astutos y los astutos deben a veces parecer buenos. Si aún crees que basta con ser puro para ganar el juego, entonces no has entendido el juego. Ser demasiado buenito, según Maquiavelo, no es santidad. Es vulnerabilidad. Y el mundo real, a diferencia de los cuentos de hadas, no premia a los vulnerables, los devora. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. Si eres del tipo que no sabe decir no, que siempre pone las necesidades de los demás por encima de las propias, que cree que el mundo reconocerá tu bondad y te lo devolverá con gratitud, entonces te estás saboteando, día tras día, elección tras elección, disfrazado de virtuoso. La verdad es dura. El exceso de altruismo no te acerca a las personas, te convierte en un objetivo y lo peor, ofreces tu propia yugular pensando que estás haciendo lo correcto. El problema es que el depredador emocional reconoce al altruista crónico desde lejos. Olfatean tu urgencia por ser aceptado, tu incapacidad para confrontar, tu miedo visceral a parecer egoísta, y usan todo eso contra ti de forma fría y calculada. En la psicología social existe un fenómeno llamado señalización costosa. En resumen, es el acto de mostrar comportamientos altruistas incluso si implican un costo personal para demostrar valor al grupo. Pero cuando ese altruismo no tiene límite, deja de ser señal de valor y se vuelve una invitación a la explotación. ¿Por qué? Porque estás diciendo al mundo, sin decirlo, que tu dignidad está en venta a cambio de aprobación. Y en ese comercio invisible pierdes todo: energía, tiempo, autoestima y, sobre todo, respeto. La mente humana no respeta lo que no pone límites. Eso es un hecho. Experimentos sociales muestran que estar siempre disponible disminuye el valor que los demás te perciben. ¿Has notado cómo ese compañero, que siempre dice sí a todo, nunca es tomado realmente en serio? ¿Cómo esa persona que siempre está ahí, escuchando, ayudando, resolviendo, casi nunca es recordada cuando surge algo importante? Eso no es casualidad. Es psicología evolutiva en acción. El ser humano interpreta el comportamiento sumiso como señal de debilidad, aunque de forma inconsciente. Y el efecto de esto es profundo. Empiezas a desarrollar una sensación de vacío, de que nadie te escucha, de que todos te olvidan. Pero el culpable muchas veces no es el otro. Eres tú, que entregaste tu valor en bandeja de plata. Creer que ser bueno es anularse es un veneno psicológico. La autosabotaje comienza cuando crees que solo serás amado si dejas de existir para ti mismo. Cuando cancelas tus deseos, silencias tus incomodidades, tragas sapos con una sonrisa, no estás siendo evolucionado, estás siendo consumido. La verdadera bondad no es pasividad, es firmeza con compasión, es saber ayudar sin destruirte por dentro, es extender la mano sin dejarte arrastrar al abismo. Gran parte del sufrimiento emocional de las personas buenas viene de no reconocer esto. Creen que si dan todo, recibirán algo a cambio. Pero el mundo real no funciona con esa igualdad utópica. El mundo real pone a prueba, exige. Y muchos tomarán todo lo que ofrezcas sin devolverte nada. Porque les enseñaste que aceptar abusos es algo natural para ti. Entonces, la pregunta que debes enfrentar ahora, de manera brutal y honesta, es:
¿Cómo puedes mantener tu esencia bondadosa sin volverte esclavo de ella? ¿Cómo equilibrar empatía con asertividad? Porque si no aprendes esto pronto, seguirás siendo quien todos buscan para pedir favores, pero a quien nadie toma en cuenta cuando el juego se pone serio. Es hora de abandonar esa idea cobarde de que ser bueno es siempre inclinarse. Ser bueno de verdad exige fortaleza. Y la primera fuerza que necesitas cultivar es la de poner límites. Sin eso, tu bondad será usada como moneda por quienes solo quieren comprar tu alma a precio de saldo. La clave del poder verdadero, enseñaba Maquiavelo, no está en los extremos, ni en la crueldad indiscriminada, ni en la bondad ciega. Está en el equilibrio quirúrgico entre la empatía y la firmeza. Quien domina este arte camina entre lobos sin volverse presa y sin necesidad de convertirse en lobo. Y, contrariamente a lo que muchos creen, esto no exige frialdad ni desapego emocional. Exige lucidez, exige autoconciencia, exige saber hasta dónde llegar con una sonrisa antes de mostrar los dientes. Y más que eso, exige valentía para frustrar expectativas sin culpa, para decir no, incluso cuando el entorno grita por un sí. Ese equilibrio no es un discurso bonito, es pura estrategia social. Las personas que logran ser generosas sin anularse, amorosas sin ser sumisas, son respetadas. Y más importante, son escuchadas. Porque transmiten una señal clara: me importa, pero no soy manipulable. Cuido, pero no me vendo. Ayudo, pero no me dejas pasar por encima. Eso es poder psicológico. Trata de recordar figuras como Nelson Mandela, un símbolo de gentileza, pero que jamás dudó en enfrentar al sistema. ¿Perdonó? Sí, pero con suficiente firmeza para mantener intacta su dignidad. Y es justamente eso lo que separa a los líderes auténticos de los carismáticos ingenuos: la capacidad de controlar su propia narrativa emocional mientras dominan el juego social. Otro ejemplo claro es Marco Aurelio, el emperador filosófico del estoicismo. Él escribe sobre compasión, sobre serenidad, pero también sobre la necesidad de no dejarse contaminar por la mediocridad moral de los demás. Practicaba la gentileza con los soldados y al mismo tiempo gobernaba un imperio con mano firme. La lección es clara: tratar al otro con humanidad no exige sacrificar tu propio valor. Eso es lo que Maquiavelo, en el fondo, siempre quiso mostrar. No necesitas elegir entre ser amado o ser temido. El verdadero estratega sabe cómo ser ambos, y no porque manipule a las personas con frialdad, sino porque aprendió a navegar la realidad humana, desgarrada, ambigua, imperfecta, con sabiduría. Bondad pura sin criterio es ingenuidad. Firmeza pura sin empatía es tiranía. Juntas, estas dos fuerzas crean el respeto. Es ese respeto el que sostiene relaciones saludables, liderazgo legítimo y una presencia impactante. No se trata de vivir en constante armadura emocional, sino de construir límites tan claros como racionales. Límites que protegen tu tiempo, tu energía y tu integridad, mientras te permiten ser generoso sin ser objeto. Solo serás realmente influyente cuando aprendas a calibrar tu brújula interna entre dar y frenar, entre acoger y rechazar. Ahí sí serás visto con los ojos de quien no solo quiere usarte, sino aprender de ti. Ahora, la pregunta inevitable es: ¿cómo desarrollar esta habilidad en la vida real? Y eso es justamente lo que vamos a revelar a continuación. Porque el poder, el verdadero, no está en agradar, está en posicionarse con inteligencia. Si quieres dejar de ser manipulado, el primer paso no es desconfiar de los demás, es conocerte a ti mismo. Mientras no entiendas dónde están tus fragilidades emocionales, cualquier persona con un mínimo de habilidad social puede conducirte como quiera. La manipulación solo funciona porque tú lo permites, y lo permites porque llevas carencias sin resolver, expectativas irreales o una necesidad desesperada de aceptación. Eso es lo que te vuelve vulnerable, no la maldad ajena,
sino tu ceguera interna. Desarrollar inteligencia social es volverse peligrosamente lúcido. Es ver lo que está detrás del comportamiento del otro sin dejarte contaminar. Y el primer rasgo de esta lucidez es la empatía selectiva. No tienes la obligación de conectar emocionalmente con todos, ni todos merecen que los escuches con empatía. La empatía selectiva consiste en elegir conscientemente con quién te involucras emocionalmente, protegiendo tus emociones de relaciones parasitarias. No es ser frío, es ser criterioso. Un cerebro activo con un corazón atento. Ahora, cuando hablamos de escucha activa, hablamos de más que prestar atención. Es leer entre líneas, es identificar incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace. El manipulador muchas veces habla como amigo, pero actúa como depredador. Elogia para dejarte vulnerable, finge preocupación para después exigir obediencia. Si no escuchas con atención plena, caes. La escucha activa exige silencio interno. Apagar tus propias emociones por un momento para observar al otro con claridad clínica. Esto es una habilidad que se puede entrenar y es poderosa. Súmalo a la lectura del lenguaje corporal y tendrás una visión casi quirúrgica de las intenciones ajenas, porque el cuerpo habla antes que la boca. Patrones de evasión en la mirada, tensiones en la mandíbula, microexpresiones de desprecio o ironía. Todo esto revela más que el discurso, pero solo quien está verdaderamente presente puede captar. Y aquí entra la raíz de todo este juego, la autoconfianza. La manipulación es un cáncer que solo se instala en terrenos inseguros. Tienes que cultivar tu autoconfianza no como vanidad, sino como escudo. Cuando te conoces en profundidad, cuando entiendes tu valor, cuando no tienes miedo de perder a alguien por poner un límite, nadie más puede doblegarte. La ética maquiavélica real es esta: actuar con estrategia sin corromper el alma. Usar la inteligencia social como espada y escudo en el campo de batalla cotidiano, sin caer en la vanidad de sentirse el más listo de la sala. La verdadera inteligencia social no es sobre vencer al otro, sino sobre no ser vencido por ilusiones. Ilusiones de bondad absoluta, de amor incondicional, de lealtades automáticas. La realidad no es romántica, y lidiar con ella exige herramientas, no solo buenas intenciones. Aquí es donde todo se conecta. Equilibrio emocional, claridad crítica y posicionamiento firme crean juntos una armadura contra la explotación. Puedes ser compasivo sin someterte. Puedes ser empático sin ser ingenuo. Y puedes ser fiel a tu integridad sin perder espacio en el mundo. Porque cuando aprendes a leer a las personas y a controlarte, dejas de reaccionar impulsivamente y empiezas a responder estratégicamente. Esa es la base de toda influencia real. Y el siguiente paso será consolidar ese poder interior con una filosofía clara de vida. Porque quien se domina a sí mismo, nadie lo manipula. Vivimos en una era donde la bondad se ha convertido en moneda social. El altruismo extremo es alabado. La empatía sin límites se vende como la virtud suprema. Y cualquier actitud que ponga límites, que confronte, que diga no, es etiquetada como tóxica, insensible o incluso malintencionada. Pero la verdad que nadie quiere enfrentar es brutal. Este culto a la bondad desmedida está creando una generación fácilmente manipulable. La cultura contemporánea romantiza ser bueno, pero ignora que los depredadores saben exactamente eso y usan esa debilidad como terreno fértil para la explotación emocional, profesional e incluso afectiva. Las redes sociales amplifican el moralismo de escaparate. Personas compitiendo para parecer las más justas, las más empáticas, las más compasivas. Pero cuando todo se convierte en una actuación, la ética real se vacía. Y lo que queda son máscaras de virtud usadas como herramientas de control. La frase «sé amable» se volvió un dogma irreflexivo, despegado de contexto, aplicado como si fuera ley universal.
pero nadie se pregunta, ¿amable con quién? ¿En qué situación? ¿Hasta qué punto? ¿Será realmente saludable dar siempre lo mejor de uno mismo, incluso a quien no merece absolutamente nada? La bondad absoluta es una utopía peligrosa, porque enseña a tolerar lo intolerable en nombre de un ideal artificial. Enseña a decir sí en nombre de la paz, aunque esa paz cueste nuestra dignidad. Enseña a sacrificarse por los demás como si fuera la única forma de ser virtuoso. Pero la verdadera virtud se mide por el equilibrio, no por el volumen del sacrificio. Y cuando la sociedad premia comportamientos puramente agradables, sin darse cuenta, crucifica a los que se atreven a imponer límites. Fíjate, basta que alguien diga una verdad incómoda, niegue ayuda a quien pide sin reciprocidad o reaccione con firmeza ante una injusticia, para que esa persona sea llamada fría, egoísta, demasiado dura. La cultura actual está enseñando que ser bueno es ser inofensivo, y eso es un error colosal, porque en el mundo real, donde los intereses chocan y la vulnerabilidad mal gestionada se vuelve debilidad, ser inofensivo es una sentencia de sumisión. La bondad solo es virtud cuando viene acompañada de discernimiento, cuando entiendes que amar al otro no puede significar dejar de amarte a ti mismo, cuando percibes que el cuidado sin criterio atrae explotadores, no aliados. La lógica maquiavélica, tan odiada por quienes temen el enfrentamiento, nos obliga a reaprender esto. Quien quiere ser digno de respeto necesita ser estratégicamente bueno. No existe honor en ser un tapete. No hay gloria en entregarse hasta desfigurarse. Esta reflexión es dolorosa porque confronta todo lo que nos enseñaron desde pequeños, pero es necesaria. Porque mientras estemos obsesionados con parecer buenos ante los ojos de los demás, seremos rehenes de la expectativa ajena. Solo seremos libres cuando nuestra bondad esté guiada por la lucidez, no por la culpa. Cuando nuestro altruismo ancle en la realidad y no en una fantasía de aceptación universal. El siguiente y último paso es precisamente ese: reunir las piezas, redefinir lo que significa ser bueno y, sobre todo, entender cómo vivir con fuerza, inteligencia y dignidad en un mundo donde ser demasiado buena onda puede ser tu mayor error. Ser demasiado bueno es una trampa disfrazada de virtud. Es un veneno dulce que te debilita mientras te aplauden. Cuando priorizas ser aprobado en lugar de ser respetado, renuncias a tu fuerza. Cuando evitas el conflicto a toda costa, te conviertes en presa fácil para cualquiera dispuesto a cruzar la línea que no tuviste el valor de marcar. La verdad es simple, pero dura. La bondad sin límites no es nobleza. Es exposición. Es ponerte desnudo en medio de un campo de batalla, pensando que sonreír hará que las balas se detengan. La idea central aquí no es volverse frío ni maquiavélico en el sentido negativo que se ha adoptado comúnmente. Es entender que la bondad, para tener un valor real, debe caminar junto a la firmeza. Nadie respeta a quien se dobla todo el tiempo. Nadie confía plenamente en quien siempre intenta agradar. Las personas fuertes inspiran porque son justas y claras. Y Maquiavelo entendió esto antes que nadie, que vivir requiere estrategia, que el juego social no perdona la ingenuidad, que a veces el bien solo sobrevive cuando está protegido por una inteligencia afilada. Entonces, la pregunta que te dejo es directa. ¿Cuántas veces tu bondad fue usada en tu contra? ¿Cuántas veces te tragaste lo que debías haber dicho? ¿Perdonaste lo que no merecías? ¿O ayudaste a quien solo quería aprovecharse? Y lo más importante, ¿hasta cuándo vas a confundir ser bueno con ser sumiso? Queremos escuchar tu historia. ¿Cómo equilibras la gentileza con la asertividad? ¿Has tenido que dejar de ser bueno para ser justo contigo mismo? Escríbelo aquí abajo. Tu comentario ayudará a más gente de lo que imaginas. Y no te vayas aún. Si has llegado hasta aquí,
es porque tienes hambre de entender lo que mueve a las personas detrás de las apariencias. El próximo video te llevará todavía más profundo en ese laberinto del comportamiento humano, revelando lo que la mayoría no ve o no quiere enfrentar. Te espero ahí.